¿Crees que contar calorías es la clave para perder peso? ¿Y si te dijera que esto podría estar haciéndote ganar peso en lugar de perderlo? Sorprendente, ¿verdad? De hecho, lo que voy a revelar hoy va en contra de todo lo que has oído sobre dietas y adelgazamiento. Prepárate para descubrir los alimentos que aceleran la quema de grasa y los que sabotean tu progreso, incluso en un déficit calórico. ¿Quieres ver resultados rápidos? Quédate conmigo hasta el final y te mostraré cómo transformar tu metabolismo y finalmente vencer esta batalla contra la báscula. La batalla contra el peso es un desafío constante para muchas personas. En un mundo donde la entropía reina y el caos parece estar siempre presente, controlar la ingesta y el gasto calórico puede parecer una tarea difícil. Muchas veces, la fórmula calorías ingeridas versus calorías gastadas se presenta como la clave para la pérdida de peso, pero la realidad es mucho más compleja. Vamos a explorar las variables que hacen que esta ecuación sea tan difícil de aplicar en la práctica y descubrir cómo podemos superarlas. El estrés de la reducción calórica. Cuando reducimos la ingesta de calorías, nuestro cuerpo entra en estado de alerta. La disminución de la energía disponible se percibe como una amenaza a nuestra supervivencia, lo que lleva al cuerpo a adoptar medidas de protección. En lugar de simplemente perder peso, nuestro metabolismo basal disminuye, dificultando la quema de calorías. Imagina que estás en una dieta hipocalórica durante semanas o meses. Tu cuerpo no ve esto como una preparación para el verano, sino como una reducción drástica en la disponibilidad de alimentos. En respuesta, reduce el metabolismo y desacelera funciones no esenciales para conservar energía. Esta adaptación metabólica es una de las razones por las que la fórmula calorías ingeridas versus calorías gastadas puede fallar. Para evitar que el cuerpo se acostumbre a un nivel más bajo de calorías, es importante variar la ingesta calórica. Una estrategia eficaz es alternar entre periodos de dieta hipocalórica y dieta normocalórica. Esto impide que el metabolismo desacelere drásticamente y ayuda a mantener la quema de calorías eficiente. Por ejemplo, puedes reducir la ingesta calórica durante 2 semanas y luego volver a una dieta normocalórica durante 1 o 2 semanas. Esto evita que tu cuerpo se adapte a un nivel más bajo de calorías, manteniendo tu metabolismo activo y eficiente. Además, incluir días de recarga o comidas con mayor ingesta calórica puede ayudar a engañar al cuerpo, evitando que entre en modo de ahorro de energía. Muchas veces, después de una dieta hipocalórica, las personas experimentan un efecto rebote, recuperando el peso perdido y, en algunos casos, ganando aún más. Cuando reduces la ingesta calórica de 2.000 a 1.500 calorías por un largo periodo, tu metabolismo se ajusta a este nuevo nivel. Si vuelves a comer 1.800 calorías, que es menos de lo que comías antes, aún puedes ganar peso porque tu metabolismo ahora es más lento. Los hormonas y el metabolismo. Los hormonas juegan un papel crucial en la regulación del metabolismo y el peso corporal. Controlar tus hormonas a tu favor puede ayudar a evitar estas consecuencias indeseadas. Por ejemplo, ajustar la dieta para incluir alimentos que promuevan un ambiente hormonal saludable puede acelerar la quema de grasa y mantener el metabolismo activo. Hormonas como la insulina, el cortisol y la leptina desempeñan papeles importantes en el almacenamiento de grasa y la regulación del apetito. La insulina, por ejemplo, es responsable de regular los niveles de azúcar en la sangre. Cuando consumes alimentos ricos en azúcar, tus niveles de insulina aumentan, promoviendo el almacenamiento de grasa. Controlar la ingesta de carbohidratos refinados y azúcares puede ayudar a mantener los niveles de insulina estables. Alimentos que aceleran la quema de grasa. Ciertos alimentos tienen la capacidad de aumentar el metabolismo y acelerar la quema de grasa. Las proteínas, por ejemplo, requieren más energía para ser digeridas, aumentando el efecto térmico de los alimentos. Esto significa que, aunque consumes calorías, una parte significativa de ellas se utiliza solo en el proceso de digestión. Otros ejemplos de alimentos que pueden acelerar la quema de grasa incluyen: pimientos. Contienen capsaicina,
que puede aumentar la tasa metabólica y promover la quema de grasa. Añadir pimientos a las comidas no solo añade sabor, sino que también ayuda en el proceso de adelgazamiento. Té verde, rico en antioxidantes llamados catequinas, que pueden aumentar la quema de grasa. Beber 2 a 3 tazas de té verde al día puede dar un impulso a tu metabolismo. Café. La cafeína puede aumentar el metabolismo y promover la quema de grasa. Consumir café con moderación, sin añadir azúcar o cremas, puede ser una estrategia eficaz. La fibra es un tipo de carbohidrato que no puede ser completamente digerido por nuestro sistema digestivo. Desempeña varias funciones en la digestión, incluyendo la promoción de una flora intestinal saludable, que es esencial para la pérdida de peso. Los alimentos ricos en fibras solubles alimentan bacterias beneficiosas en el intestino, ayudando a regular el metabolismo y promover la pérdida de grasa. Alimentos ricos en fibra incluyen avena, rica en fibras solubles que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. Consumir avena en el desayuno puede mantener la saciedad por más tiempo. Frijoles, una excelente fuente de fibras y proteínas que pueden ayudar en la pérdida de peso. Añadir frijoles a sopas y ensaladas es una manera práctica de aumentar la ingesta de fibras. Frutas. Muchas frutas, como manzanas y peras, son ricas en fibras solubles. Incluir frutas como refrigerios entre comidas puede ayudar a controlar el hambre. Alimentos que aumentan la grasa corporal. Por otro lado, existen alimentos que pueden llevar al aumento de la grasa corporal, incluso si estás en un déficit calórico. Los alimentos ricos en azúcares añadidos, jarabe de maíz y aquellos con alto índice glucémico pueden causar picos de insulina, promoviendo el almacenamiento de grasa. Alimentos a evitar incluyen refrescos, altamente calóricos y ricos en azúcares añadidos. Sustituir refrescos por agua o té sin azúcar puede reducir significativamente la ingesta calórica. Dulces y golosinas, ricos en azúcar y calorías vacías. Optar por frutas frescas o secas como postre es una alternativa más saludable. Productos de panadería industrializados. A menudo contienen azúcares añadidos y grasas trans. Preparar panes y pasteles caseros usando ingredientes integrales puede ser una mejor opción. Estimación errónea de calorías. Uno de los errores más comunes en el intento de controlar el peso es la subestimación de la cantidad de alimentos consumidos y la sobreestimación de las calorías gastadas. Dispositivos como relojes inteligentes pueden sobreestimar el gasto calórico hasta un 115%, llevando a una falsa sensación de seguridad. No todas las calorías son iguales. El origen de los macronutrientes de esas calorías es crucial. Las proteínas, por ejemplo, no se utilizan solo como fuente de energía, sino también para reparar tejidos musculares. Por lo tanto, incluso si consumes 100 gramos de proteína, no todas esas calorías se convertirán en energía disponible para el cuerpo. El efecto térmico de los alimentos se refiere a la energía que el cuerpo gasta para digerir, absorber y metabolizar los nutrientes. Los alimentos ricos en proteínas tienen un efecto térmico mayor comparado con carbohidratos y grasas, lo que significa que requieren más energía para ser digeridos y, por lo tanto, menos calorías están disponibles para almacenamiento como grasa. La importancia de la flora intestinal. La flora intestinal, o microbiota, desempeña un papel fundamental en el metabolismo y la regulación del peso. Estudios muestran que las personas con sobrepeso tienden a tener un tipo de bacterias llamado Firmicutes en mayor proporción, mientras que las personas delgadas tienen más bacteroidetes. La composición de la microbiota puede influir en la manera en que el cuerpo almacena grasa y regula la sensación de hambre. Promover una flora intestinal saludable puede lograrse a través de la ingesta de prebióticos y probióticos que se encuentran en alimentos como yogur, rico en probióticos que promueven bacterias beneficiosas. Consumir yogur natural con frutas puede ser un refrigerio saludable y beneficioso para el intestino. Kéfir, una bebida fermentada que contiene una alta concentración de probióticos.
Incluir kéfir en la dieta puede ayudar a mejorar la salud intestinal. Ajo y cebolla. Contienen prebióticos que alimentan a las bacterias beneficiosas en el intestino. Añadir ajo y cebolla a las comidas puede mejorar la digestión y promover una flora intestinal saludable. Entender la complejidad del metabolismo y las variables que influyen en la ecuación calórica es esencial para alcanzar una pérdida de peso sostenible. Al ajustar la dieta e incluir alimentos que promuevan un metabolismo saludable, es posible superar los obstáculos que muchas veces frustran nuestros esfuerzos para perder peso. Controla tus hormonas, varía la ingesta calórica y elige alimentos que aceleren la quema de grasa para obtener resultados duraderos. La clave para resultados duraderos en la gestión del peso y en la salud general reside en 3 pilares: control hormonal, ingesta calórica variada y elección de alimentos que aceleran la quema de grasa. A lo largo de este documento, exploramos detalladamente cómo la reducción calórica impacta el cuerpo, los alimentos que pueden acelerar o retardar la quema de grasa y la importancia de la flora intestinal en la regulación del peso. Armado con este conocimiento, puedes tomar decisiones informadas que apoyen tus objetivos de salud y bienestar a largo plazo. Para aplicar estas estrategias en tu día a día, es esencial incorporar cambios prácticos y sostenibles en tu dieta y estilo de vida. Aquí hay algunas ideas prácticas que pueden hacer una gran diferencia. Planea tus comidas. Organizar tus comidas semanales con anticipación es una excelente manera de garantizar una alimentación equilibrada. Incluye una variedad de alimentos ricos en proteínas, fibras y nutrientes. Esto no solo ayuda a controlar la ingesta calórica, sino que también asegura que estés recibiendo los nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo de tu cuerpo. Controla las porciones. El control de las porciones es una estrategia eficaz para gestionar la ingesta calórica. Usa porciones más pequeñas y evita repetir el plato. Esto ayuda a mantener la sensación de saciedad sin el consumo excesivo de calorías. Un consejo práctico es usar platos más pequeños y prestar atención a las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo. Mantente activo. La actividad física regular es crucial para aumentar el metabolismo y promover la quema de grasa. Incorpora ejercicios como caminatas, carreras, ciclismo y entrenamiento de fuerza en tu rutina semanal. Además de ayudar en la gestión del peso, el ejercicio físico tiene innumerables beneficios para la salud mental y emocional. Duerme. Bien. El sueño adecuado es vital para el control hormonal y la recuperación muscular. Hormonas como la leptina y la grelina, que regulan el hambre y la saciedad, se ven significativamente influenciadas por la calidad del sueño. Intenta dormir al menos 7 u 8 horas por noche para asegurar que tu cuerpo pueda recuperarse y funcionar de manera ideal. Hidrátate. La hidratación es esencial para el funcionamiento eficiente del metabolismo. Bebe mucha agua a lo largo del día para mantener tu cuerpo hidratado. El agua también ayuda a controlar el hambre y puede aumentar ligeramente el metabolismo. Estos cambios pueden parecer simples, pero cuando se combinan, tienen un impacto significativo en la salud general y el control de peso. La clave del éxito es la consistencia. Haz de estas prácticas parte de tu estilo de vida y observa las mejoras positivas que ocurrirán con el tiempo. Pequeños ajustes, como sustituir alimentos procesados por opciones más naturales, aumentar la ingesta de vegetales y frutas y elegir fuentes de proteínas magras pueden transformar tu salud de manera profunda. Recuerda que cada persona es única y lo que funciona para una puede no funcionar para otra. Por lo tanto, es importante escuchar tu cuerpo y ajustar tus prácticas según sea necesario. Si necesitas orientación adicional, considera consultar a un profesional de la salud o nutricionista para personalizar aún más tu enfoque. Adoptar estas estrategias no es solo sobre perder peso, sino sobre ganar salud, vitalidad y bienestar a largo plazo. Toma decisiones informadas, mantente dedicado y disfruta del proceso de transformación positiva en tu vida.